nuevo. Vamos a seguir y en este momento vamos a terminar con el capítulo 8, que hace referencia a este curso de formador de implementadores de la norma ISO 22000 versión 2018. En esta oportunidad vamos a ver todos los ítems que hacen referencia al requisito 8 de operación. Lo que vimos hasta el momento fue, primero, todo lo que hace referencia al sistema de gestión fueron los requisitos asociados al sistema de gestión en general. El requisito 8 específicamente, todo lo que tenga que ver con las etapas preliminares, y en el módulo anterior o en el video anterior lo que pudimos ver es qué necesitábamos tener para comenzar a hacer el análisis de peligro. Y una vez que definimos la metodología para llevarlo a cabo y toda la información necesaria, y llevamos a cabo el análisis de peligro. En esta última etapa, una vez que hicimos el análisis de peligro y definimos los peligros y su significancia, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y a la gravedad, una vez que definimos cuáles son los puntos críticos de control, los prerequisitos operativos, vamos a tener que definir un plan HACCP y de qué manera vamos a controlar esos puntos críticos de control, los prerequisitos operacionales, ¿sí? Y de qué manera vamos a hacer el seguimiento y garantizar que las medidas que utilizamos para el control son eficaces. Y también, ante un desvío de esa medida, de qué manera vamos a actuar, ¿sí? Para evitar la pérdida de inocuidad del producto. Entonces, todo eso lo vamos a ver en este video específicamente. Vamos a empezar un poco ya a trabajar con el video en sí mismo. Bueno, como dijimos recién, el punto o el requisito 853 hace referencia a la validación de las medidas de control y las combinaciones de esas medidas de control, ¿no? El equipo de inocuidad de los alimentos debe validar que las medidas de control que seleccionamos sean capaces de lograr el control previsto para ese peligro significativo y evitar la pérdida de inocuidad de los alimentos. Esta validación, como dijimos antes, se hace siempre antes a la aplicación directa de esa medida de control, ¿sí? Tenemos que saber que esa medida de control que definimos aplicar específicamente para ese control, para ese PCC, es eficaz, ¿sí? Entonces primero tenemos que probar que esa medida es eficaz. Una vez que la probamos, recién la llevamos a cabo, ¿sí? Y en el caso que nos pasara que utilizamos una medida de control, definimos una medida de control, la probamos y no es eficaz, lo que tenemos es que volvernos a juntar con el equipo y volver a hacer un análisis y definir la nueva medida de control, ¿sí? El equipo de inocuidad debe mantener la metodología de validación y la evidencia de la capacidad de las medidas de control para lograr el control previsto como información documentada. Todo eso que hagamos y que demuestre la eficacia del control de la medida tiene que estar registrado, ¿sí? Todo es información documentada. Las validaciones de la medida de control son información documentada, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Algo a tener en cuenta que no lo dije en el video anterior: una vez que nosotros hacemos nuestro análisis de peligro, hicimos nuestro plan de HACCP, definimos las medidas de control, en el caso de que haya una modificación en el proceso, porque incorporamos un ingrediente nuevo, porque cambiamos un equipo, ¿sí? O hay una operatoria diferente, hay que volver a hacer un análisis para ver si esos cambios afectaron a la inocuidad del producto e incorporar nuevos peligros a mi proceso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo incorporo un ingrediente nuevo, tengo que volver a hacer el análisis para ver si eso me incorpora un peligro nuevo a mi proceso, ¿sí? Por eso es que se mejora continuamente. Y después vamos a ver, cuando terminemos este video específicamente, que en realidad una vez que se lleva a cabo y se implementa el HACCP, después tenemos que hacer justamente controles y reuniones de equipo que me demuestre que el sistema sigue controlado, ¿sí? Entonces es muy importante. Bueno, sigamos con esta parte, así vamos avanzando con este requisito en lo particular, que hace referencia específicamente a la operatoria y a las medidas de control y a la eficacia de la misma, y en caso de que no sean eficaces, qué acciones tomamos, ¿sí? Bueno, el requisito 8541 me dice que la organización debe establecer, implementar y mantener un plan de control de peligros, ¿sí? Por lo tanto, una vez que yo defino los peligros,
y defino que son significativos, tengo que tener un plan para controlar esos peligros, ¿sí? Esos PCC o esos prerequisitos. Y por lo tanto tengo que definir que en ese plan qué medidas voy a utilizar para ese control, ¿sí? A la vez, los peligros, ese plan que debe tener, me debe definir que los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a ser controlados en el PCC o por el PPRO. Tengo que tener el detalle de los prerequisitos o los PCC, ¿sí? Tengo que tener definido en ese mismo plan los límites críticos, tanto para los PCC como el PPRO. Tengo que tener un procedimiento de seguimiento de ese control que es eficaz, ¿sí? En el caso que haya un desvío en el límite crítico, ¿qué acciones tengo que tomar? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Sí? ¿Quién tiene la responsabilidad de actuar ante el desvío? ¿Sí? ¿Para qué tiene autoridad la persona que actúa? Y todo eso tiene que estar registrado, ¿sí? Voy a dar un ejemplo simple. En caso de que el detector de metales en algún momento se descalibre, ¿no? Entonces, la persona que está trabajando y operando el detector de metales, ¿qué acción va a tomar ante el desvío? ¿Sí? Él tiene que estar capacitado, tiene que saber qué hacer en primera instancia, a quién le tiene que comunicar, qué acción tomar, ¿sí? Todo esto tiene que estar documentado. Bueno, el requisito 8542 me dice que tengo que determinar los límites críticos y el criterio de acción. Entonces, hicimos el plan, definimos los peligros, la significancia, definimos PCC, prerequisito operativo, establecimos medidas de control. Lo que hicimos fue verificar, validamos que esas medidas de control pueden ser utilizadas, que sirven para lo que quiero controlar, y armo un plan, ¿sí? Y en ese plan está la descripción de los PCC, los prerequisitos operativos y las medidas de control que voy a utilizar, y a la vez tengo que definir los límites críticos y los criterios de acción en caso de desvío, ¿sí? Y cuáles son los límites críticos para saber cuándo se desvía y cuándo no. Por lo tanto, en ese plan se debe especificar los límites críticos de los PCC y los criterios de acción para los PPRO. La razón de su determinación se debe mantener siempre como información documentada. Todo tiene que estar registrado. Los límites críticos en los PCC deben ser medibles. La conformidad con los límites críticos debe asegurar que no se exceda nunca el límite aceptable, que esté siempre dentro de los parámetros aceptables. Los criterios de acción para el PPRO deben ser medibles u observables. La conformidad con los criterios de acción debe contribuir a la garantía de que no se exceda el nivel aceptable. Siempre tengo que estar dentro de los valores aceptables que definí como límite crítico. Una vez que están definidos los límites críticos y los criterios de acción, tengo que tener un sistema de seguimiento para ver que ese plan y ese control funciona y es eficaz. Me dice que en cada PCC se debe establecer un sistema de seguimiento para cada medida de control o combinación de medidas de control para detectar toda falla que pueda y que haga que esa falla me demuestre que el PCC se encuentra controlado, ¿sí? El sistema debe incluir todas las mediciones programadas relacionadas con los límites críticos. Para los PPRO se debe establecer un sistema de seguimiento para la medida de control o combinaciones de medidas de control para detectar el cumplimiento del criterio de acción. El sistema de seguimiento, ya sea para los PCC y para los PPRO, debe consistir en una información documentada, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que demostrar y tengo que tener un sistema de seguimiento para verificar que los PCC se encuentran dentro de parámetros, se encuentran controlados, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir. Todo eso tengo que estar documentado, que eso después va a ser la vía de entrada para la reunión de equipo, ¿sí? A la vez, en cada PCC, el método y la frecuencia de seguimiento deben ser capaces de detectar oportunamente toda falla para permanecer dentro de los límites críticos de manera que permita el aislamiento y la evaluación del producto. ¿Esto qué me quiere decir? Digamos que el seguimiento que yo le haga al PCC, ante un desvío yo tengo que tener la posibilidad de detectar cuál es el producto involucrado, debo poder aislarlo para que no tenga una contaminación cruzada con el que no está y termine teniendo una pérdida de inocuidad, ¿sí?
para cada PPRO, el método y la frecuencia de seguimiento deben ser proporcionales a la probabilidad de falla y a la gravedad de las consecuencias. Cuando el seguimiento de un PPRO se basa en datos subjetivos de observaciones, por ejemplo, inspección visual, el método debe ser respaldado por instrucciones o especificaciones, ¿sí? Acá es importante entender que tiene que estar bien establecido qué acciones tengo que tomar en el caso de un desvío, y por lo tanto tengo que tener un plan de seguimiento tal, con una frecuencia tal, que ante una problemática me permita poder aislar ese producto que ha sido afectado por el desvío del PCC, ¿sí? Por ejemplo, pues vuelvo otra vez al ejemplo del detector de metales. El control del detector de la verificación y el control del detector de metales generalmente se hace, no sé, con la menor frecuencia posible, una vez por hora. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo controle el detector a las 7 de la mañana, funcionaba bien, a las 8 de la mañana funcionaba bien, a las 9 de la mañana cuando lo controlé, en realidad no funciona. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a tener que retener el producto desde la última vez que funcionó bien, que fue a las 8 de la mañana, voy a tener que parar la producción y voy a tener que retener todo el producto y separarlo, y después hacer todo un análisis de ese producto para ver si tiene alguna partícula. Voy a tener que hacer todo un control sobre ese producto y lo tengo que separar, ¿sí? Para poder analizar. Por lo tanto, lo que se busca es que la frecuencia sea lo más acotado posible para que el volumen pueda ser detectado. Si yo le haría un control una vez a la semana, por ejemplo, para decirlo de forma bastante grotesca, es bastante difícil. Si ese seguimiento es una vez a la semana, sería todas las producciones de una semana. ¿Y cómo hago para aislar? Si por ejemplo yo el lunes funcionaba bien y lo controlo al otro lunes, ¿en qué momento dejó de funcionar bien? Tendría que retener la producción de lunes a lunes, que generalmente es imposible, ¿sí? Porque depende de las características del producto, van a ser los tiempos de liberación, y posiblemente ese producto ya no se encuentre en planta, ¿sí? Por eso es muy importante que haya un criterio en la frecuencia de seguimiento y el método de seguimiento que me garantice que ante un desvío yo puedo separar ese producto comprometido y lo puedo controlar, ¿sí? Bueno, el 8544. Son acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción. Cuando yo tengo un desvío, ¿qué hago? ¿Sí? La organización debe especificar qué correcciones tengo que hacer y las acciones correctivas a tomarse cuando no se cumplan los límites críticos o el criterio de acción, y se tiene que asegurar que, primero, que no se liberen los productos potencialmente no inocuos. Era lo que decía hoy. Si yo hago un control semanal, ¿qué garantía tengo de que el producto no se haya ido con el metal, por ejemplo? ¿No? Entonces tengo que garantizar que no se libere, que ese producto no salga a la calle. Identificar la causa, qué fue lo que pasó, si hubo un desprendimiento de algún equipo, de dónde salió el metal. Tengo que hacer una investigación de causa, ¿sí? Los parámetros controlados del PCC o el PPRO vuelven a estar entre los límites críticos o los criterios de acción, ¿sí? Y si existe recurrencia, si realmente se volvió a controlar, se calibró y funcionó bien, o recurrentemente vuelvo a tener el mismo problema que se descalibra, ¿sí? Acá es muy importante entender y tomar acción por sobre esto. El 8545 me habla de la implementación del plan de control de peligros, ¿sí? Y me dice que la organización debe implementar y mantener el plan de control de peligros y mantener evidencia de la implementación como formación documentada. Todo tiene que estar escrito, porque tiene que haber evidencia escrita de todo el análisis, del control y el seguimiento que voy haciendo. El punto 8.6 me habla de la actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros. Luego del plan de peligro, la organización debe actualizar la siguiente información en caso que sea necesario. Por ejemplo, las características de la materia prima, los ingredientes, las características del producto terminado, el uso previsto, los diagramas de flujo, las descripciones de los procesos y su entorno. El plan de control de peligros o de PPR debe estar actualizado. Yo siempre tengo que tener todo actualizado. Vuelvo a decir, si por alguna cuestión tengo una modificación en el proceso, en el packaging, en el ingrediente, en el insumo, en una materia prima, tengo que volver a hacer una revisión de mi análisis de peligro, porque puedo estar incorporando un peligro y no lo puedo haber tenido en cuenta, ¿sí?
El requisito 8.7 me habla sobre el control de seguimiento y la medición. Bueno, acá esto es muy importante. Normalmente cuando trabajamos en pymes y empezamos con todo esto, tenemos que hacer un relevamiento de todos los equipos que utilizamos para medición y por lo tanto todo aquello que tengamos que medir y sobre todo si son para controlar un PCC o un PPRO, tenemos que garantizar que la medición sea real. Por lo tanto, los equipos tienen que estar calibrados. Tenemos que tener certificados de calibración de los equipos, un plan de calibración. Las calibraciones deberían hacerse anuales, deberían estar vigentes. ¿Sí? Entonces es muy importante contar con un plan de control y seguimiento. A veces no se calibran y se chequean, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso tiene que estar documentado. Yo tengo que garantizar que el elemento que utilizo para la medición está controlado, ¿sí? No puedo pesar algo si la balanza está descalibrada, como sé que estoy pesando bien, ¿sí? Entonces, todo lo que no se controla una temperatura, y les voy a dar un ejemplo, y en el caso de que necesitamos para un proceso, por ejemplo, algún elemento de medición, y por alguna cuestión no se pueda calibrar, tengo que tener un informe y tengo que tener una demostración de por qué no lo calibré, ¿no? Por ejemplo, en una de las empresas donde trabajo, estuvimos viendo el tema del pasteurizador y bueno, el tema de la calibración de la termocupla del pasteurizador. El fabricante del pasteurizador nos comenta que la termocupla no se calibra. Y lo que hay que calibrar en realidad es el manómetro, que tiene que ver con las presiones, que es lo que regula la válvula diversora, que es lo que va a abrir en el caso que se baje la temperatura. Entonces, en ese caso yo necesito saber que cuando la temperatura me dice, no sé, 70 grados, que se cayó, o me dice 76, que está pasteurizado, es 76 y es 70. No que es 70 y en realidad es 75, o es 76 y en realidad es 70. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo saber que esa termocupla está funcionando bien? En este caso, aparentemente, nos comentó el que fabrica, que es el que tiene todo el conocimiento. Algo importante a tener en cuenta, tengan todos los manuales de los equipos, porque al momento de hacer el análisis de peligro también a veces necesitan saber si fuese un proceso continuo, ¿no? En qué momento puede haber algún tipo de posible peligro químico, a veces mediante el sistema de lavado, o físico, que puede dar origen, o biológico, por acumulación. Hay lugares donde no se puede higienizar bien, ¿no? Entonces para eso necesito saber bien cómo está conformado el equipo. Entonces acá es muy importante tener un mantenimiento. Entonces debería tener los manuales de los equipos, ¿sí? Y los planos de los equipos para poder hacer un buen análisis de peligro. Entonces, muy importante en el caso de que haya alguna medición que esté afectada específicamente por el PCC, por ejemplo, si no se puede calibrar ni ajustar, bueno, ¿de qué manera yo puedo garantizar que esa temperatura, que es crítica, porque es un PCC, sea la que es? Y si hay algún sistema, en este caso, como nos comentaba, que no era a través de la termocupla del pasteurizador, sino que el manómetro que regulaba la apertura de la válvula diversora, en el caso de pasteurizador, que en el caso que se baje la temperatura, hace que la leche recircule, bueno, yo tengo que garantizar que hay un control sobre esa válvula diversora más allá de saber y controlar la temperatura, ¿sí? Entonces, específicamente, cuando hay algo que no se puede calibrar, tenemos que ir y tenemos que tener información documentada sobre todo esto, ¿sí? Entonces, es muy importante. Entonces, todos los elementos que usamos, los patrones, por ejemplo, los patrones para calibrar los detectores de detector de metal, tienen que estar bien guardados, que no estén dañados, ¿sí? Si utilizamos alguna pesa patrón para chequear las balanzas, ¿sí? Todo tiene que estar protegido contra daños y deterioro, ¿no? Y proteger todos esos ajustes que puedan invalidar un resultado. Si yo no estoy segura de lo que estoy midiendo, ¿cómo puedo saber realmente que está desviado? ¿No? Entonces es muy importante tener un plan de calibración de equipos, colocar todos los equipos y definir y calibrarlos y chequearlos, ¿sí? Más allá de la calibración anual, posiblemente tengamos que hacer algún chequeo, por ejemplo los termómetros. Yo los calibro, posiblemente no calibre todos los termómetros, calibre un termómetro patrón, pero después tengo que hacer un chequeo
por lo menos trimestral o bimestral, de todos los termómetros que tengo en planta para saber que no tienen variación. Lo mismo pasa con los registradores de temperatura de las cámaras. Bien, pues yo todo elemento de medición que use lo tengo que tener controlado, ya sea calibrado o chequeado internamente contra un patrón. Y si lo chequeo contra un patrón, tengo que tener la documentación de ese patrón que está calibrado. Y a la vez, si me viene alguien a calibrar a la planta, tengo que tener dentro del informe de calibración, lo que tengo que tener es el informe de los patrones que usaron para esa calibración. Eso es importante porque al momento de ser auditados es algo que les van a pedir. Yo tengo que tener garantía que el que me viene a calibrar me calibre con algo que está calibrado, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que partamos de patrones calibrados. Bueno, a la vez, para hacer ese control de seguimiento y de medición, establecemos que la calibración de todos los equipos debe ser trazable a patrones, que era lo que decía recién, a la vez determinar la validación de los resultados de medición previos cuando el equipo de medición o el entorno de los procesos se encuentran no conformes con los requisitos y se deben tomar acciones en relación al equipo, al entorno de los procesos y en relación a cualquier producto afectado por esta no conformidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo un desvío porque no puedo garantizar que el equipo, me doy cuenta que el equipo estaba descalibrado, entonces debo tener que poder definir primero, separar ese producto, hacer un análisis por sobre ese producto y ese equipo sacarlo de funcionamiento hasta estar seguro que funciona bien y que esté calibrado nuevamente, ¿no? Si tengo una balanza con la cual estoy pesando y me doy cuenta que está descalibrada, la tengo que sacar de circulación. No puedo seguir pesando con lo mismo, porque seguramente voy a tener un desvío en mi producto, ¿sí? A la vez, también es interesante y tener en cuenta que sobre todo existen muchos equipos que tienen programas de calibración, ¿no? Bueno, eso tiene que estar documentado. El programa de calibración tiene que estar bien. ¿Cómo se calibra? ¿Quién lo calibra? ¿De qué forma? Tiene que haber un responsable que lo haga. ¿Cada cuánto lo hace? ¿Sí? Eso también pasa con los detectores de metales también, porque a veces depende del producto que pase. Por ejemplo, en el caso de los quesos, a veces está afectado por la humedad. A diferentes humedades hay diferentes programas que detectan las partículas metálicas dentro del producto, y eso está vinculado con la humedad del producto. Entonces tiene que estar muy claro cuál es el programa de calibración para cada tipo de producto, y todo eso tiene que estar documentado, porque si estoy utilizando un programa equivocado me pueden pasar dos cosas, y eso tiene que estar registrado y avalado, ¿no? Puede pasar que empiece a tener un contaminante y no me di cuenta y esté largando algo con un tipo con la presencia de algún metal que por alguna cuestión, por el programa que estoy utilizando, permite un tamaño más grande o más pequeño, o a viceversa, ¿sí? Entonces es muy importante tener muy claro las metodologías, la frecuencia, y que todo lo que tenga que ver con calibraciones esté muy controlado, haya procedimientos, haya planes, y que ante cualquier desvío esté bien definido qué acciones hay que tomar y a quiénes hay que avisar y autoridad para que tenga, ¿sí? Eso es muy importante, que la persona esté capacitada. La persona que va a trabajar y va a controlar los PCC tiene que tener una capacitación sobre cómo tiene que hacer el control, de qué manera, cómo accionar ante un desvío, que estén bien definidos los puntos críticos. A la vez, la información de los puntos críticos debería estar en el lugar donde yo voy a hacer la medición, para que quede claro, y los PCC tienen que estar definidos gráficamente con una cartelería en el lugar donde tienen que estar, ¿sí? Con los límites críticos establecidos. Bueno, el requisito 881 me habla de la verificación. Acuérdense que hasta acá primero armamos el equipo de inocuidad, trabajamos con los prerequisitos anteriormente, todos los requisitos anteriores. Después definimos un equipo de inocuidad, dentro del equipo un líder, tomamos toda la información, recabamos toda la información importante de la empresa con el equipo, definimos cuál es la metodología para hacer el análisis de peligro, hicimos el análisis de peligro, definimos cuáles eran los peligros, cuáles eran significativos, cuáles iban a ser PCC y PPRO,
armamos un plan HACCP, establecimos medidas de control, definimos un método de control para esas medidas, establecimos un límite crítico, probamos esa medida de control, vimos que funcionó, la pusimos a andar, establecimos un seguimiento de esa medida de control y de la forma de controlarla. Y ahora lo que tenemos que hacer es una verificación, ¿sí? Y cuando hablamos de verificación, ¿a qué hacemos referencia? Establecemos, implementamos y mantenemos actividades de verificación planificadas de acuerdo al objetivo que establecimos. Tenemos que definir, al igual que establecimos con los controles, decir, bueno, a ver, ¿cada cuánto yo voy a verificar que la medida de control que definimos está funcionando, que se mantiene controlada? El detector de metal, por ejemplo. La medida de control del chequeo, ¿sí? Yo controlo el detector de metales. ¿Cada cuánto lo hago? Y lo hago cada una hora. ¿Cómo lo hago? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo registra? ¿Sí? Entonces hago una verificación, hago un control y la gente del laboratorio, por ejemplo, la gente de calidad, da una vuelta a la mañana y una vuelta a la tarde y verifica que ese control haya sido eficaz y que se está haciendo. ¿Sí? Que verifico la medida de control. Entonces, de esa manera yo garantizo que el plan de control de peligro que se implementó fue efectivo, ¿sí? Que los niveles de peligro se encuentran dentro de los límites aceptables porque estoy verificando y está controlado, que las entradas para el análisis de peligro están actualizadas, no hay ninguna variabilidad, y que otras acciones determinadas por la organización están implementadas y son efectivas. Todo lo que se hizo está actualizado, está implementado y está controlado, y hay un seguimiento, ¿sí? Entonces, hay una verificación que me demuestra que mi sistema está controlado. Sobre todo esto tengo que tener información documentada. A la vez, acá hago referencia con la verificación, con las actividades basadas en ensayos a muestras del producto final o a muestras tomadas de la línea que demuestren incumplimiento de los niveles aceptables para un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Ante un desvío en la verificación, yo tengo que tener la capacidad de reacción, de separación y tratar ese producto como producto potencialmente no inocuo, ¿sí? Y aplicar acciones por sobre él y las medidas y una evaluación para saber cuáles fueron las causas y de acuerdo a cuándo fueron las causas tomar acción para que esto no se vuelva a repetir, ¿sí? El equipo de inocuidad alimentaria analiza los resultados de esa verificación y de eso tengo que tener información documentada, ¿sí? Y van a surgir o ser necesarios en el ingreso de ese control que yo haga de mi sistema HACCP, ¿sí? Ese seguimiento que le haga a mi HACCP. Bueno, verificamos, mi sistema está funcionando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las no conformidades del producto o del proceso? ¿Cómo se actúa o qué se hace o qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Dice que los datos de seguimiento del PPRO o los PCC se evalúan por una persona que es la responsable, que sea competente, que esté capacitada y que ante un inconveniente o un desvío del PCC o el PPRO sepa qué acción tomar y qué corrección debe tomar, ¿sí? Y con respecto a las correcciones, ¿cuándo se hacen correcciones? Si se superan los límites críticos para los PCC o hay una pérdida en el control de los PPRO, los productos afectados son identificados y controlados en su uso y en su liberación. Las correcciones se realizan ante desvíos que se producen porque los valores superan los límites críticos del PPC, de los puntos críticos de control, o hay una pérdida de control en los PPRO. A la vez se debe establecer, mantener y actualizar toda la información vinculada con el método de identificación, la evaluación y la corrección de todos esos productos afectados para asegurar la manipulación inapropiada. Una revisión de las acciones que se hayan realizado se debe identificar y manejar como potencialmente no inocuos. Por lo tanto, ante un desvío en un límite crítico de un PCC, yo tengo que realizar una corrección y ante una pérdida de control de PPRO, ¿sí? Y la realidad, las acciones que tengo que tomar, vuelvo a decir, es trabajar con ese producto, separarlo y trabajarlo como producto potencialmente no inocuo. Hacer un estudio de causa y ver qué acciones tomo para corregir
ese desvío. Con respecto a las acciones correctivas, bueno, una vez que definí cuáles fueron las causas, tengo que ver qué acciones tomo para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, debo definir acciones correctivas, ¿sí? Que eso se realiza para volver a poner en régimen mi proceso. ¿Sí? Las acciones correctivas, ¿qué influyen? Primero, revisar las no conformidades identificadas por las partes interesadas externas, revisar las tendencias de los resultados del seguimiento que pueden indicar una pérdida de control, determinar las causas de esa no conformidad, determinar e implementar acciones necesarias para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir nuevamente. Todo eso tiene que estar documentado. Entonces, ante el desvío, nos juntaremos con el equipo y empezaremos a hacer un análisis y tendremos que ver cuál fue la causa por la cual se produjo el desvío. Una vez que definimos la causa, tiene que ser la causa raíz, tendríamos que aplicar una herramienta de calidad, y eso debería estar documentado. Y una vez que yo defino cuál es la causa raíz, tendría que armar un plan de acción con acciones correctivas a tomar para evitar que corregir ese desvío y evitar que se vuelva a producir. Después lo que tengo que hacer es una verificación de esas acciones correctivas, que fueron eficaces. De todo eso yo tengo que tener información documentada, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, con respecto a la manipulación de producto potencialmente no inocuo, es importante tener un procedimiento, ¿sí? En el caso que surja un producto potencialmente no inocuo, tiene que separarse, tiene que haber un lugar definido para ubicarlo, tiene que haber un procedimiento que diga cómo actúo yo ante un producto no conforme, ¿sí? Y tendré que informar a las partes interesadas acerca de justamente ese producto no conforme, ¿sí? Es muy importante. Un alimento potencialmente no inocuo tiene que ser analizado para ver cuáles fueron las causas, definir si tiene un peligro. En el caso que sí tenga un peligro, se tiene que modificar y ver qué características tiene, si está desviado, y una vez que se verifica el desvío en sí, tengo que definir de acuerdo a las características si lo puedo reprocesar o lo tengo que decomisar. Si lo puedo reprocesar, tendré que ver en qué característica, en qué etapa del proceso y en qué proporción, de acuerdo al procedimiento del cual hablamos anteriormente. En el caso que haya hecho el análisis y no se observe desvío, puedo liberar el producto, ¿sí? Es muy importante tener un buen análisis del producto no conforme, ¿sí? Y esto ya sea un producto no conforme en caso que se detecte dentro de la organización, cómo nos puede pasar que haya un producto no conforme, que haya salido a la calle, y en ese caso tenemos que tener un procedimiento de recall, que ese producto vuelva a la planta y a tener un procedimiento para la investigación de causa y definir acciones correctivas en pos del desvío que se definió que podía tener, ¿no? Y más sobre todo si está referido a desvíos de PCC, de los límites críticos de PCC. Bueno, con respecto a eso, una vez que definimos si el producto está en condiciones, tendré que hacer una evaluación y definir si lo puedo liberar, ¿sí? Para eso tendrá que estar dentro de los estándares y los niveles aceptables que definimos como límites críticos. ¿Sí? Con respecto a la disposición de los productos no conformes, los productos no aceptables para su liberación deben ser reprocesados, sometidos a un proceso para asegurarse de que el peligro se elimina o se reduce a niveles aceptables. A la vez tiene que ser redirigido en relación a su uso previsto, si en el caso que sea posible, o a veces no queda otra y hay que destruirlo, ¿sí? Y se elimina como desecho. Siempre tiene que haber un registro, en el caso que sea decomisado, y si se lo lleva a alguien, tiene que haber un registro, esa persona que se lo lleva tiene que estar habilitada. Acá hay que tener en cuenta bien, nunca el producto puede irse con el rótulo, ¿sí? Eso no puede pasar, por lo tanto hay que tener en cuenta eso también. La disposición de los productos no conformes, incluida la identificación del responsable para la toma de decisiones, se conserva como información documentada. Tiene que estar definida la causa de por qué se desechó, por ejemplo, o si se reprocesó, cuándo se reprocesó, y poder hacer una trazabilidad de lo mismo, ¿sí?
Y bueno, esto está vinculado con lo habíamos hablado antes, con la trazabilidad y el retiro de producto al mercado. Para permitir y facilitar que se retire de manera completa y a tiempo los lotes de productos finales que se han sido identificados como no inocuos o como productos no conformes, que lo haya definido la alta dirección, debe designar un personal que tenga la autoridad para iniciar y llevar a cabo la retirada del producto. Acuérdense que en uno de los requisitos anteriores, cuando hablamos de los prerequisitos, habíamos definido y habíamos detallado que teníamos que tener un procedimiento de récord, ¿no? Y que ese procedimiento junto con la trazabilidad tendría que tener un ejercicio al año por lo menos para que podamos verificar que ante una problemática el sistema funcione, ¿no? Hasta acá vimos todo lo que hace referencia a los requisitos en su mayoría. Nos va a quedar un módulo más que hace referencia a todo lo que es tratamiento de auditorías, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con mejora. Pero antes de eso, vamos a hacer un ejercicio. En realidad vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a ver de todo lo que vimos hasta el momento, si podemos, leyendo algunos requisitos, identificarlos y colocarlos como verdaderos, definir si son verdaderos o falsos y identificar el requisito correspondiente. Acá le vamos a dar una serie de ítems en donde tendrán que leer y contestar. Sí, cada ítem es verdadero o es falso y a qué requisito está asociado. Y acá hay 2 maneras de hacerlo, y la idea es que lo hagan de las 2 maneras. Primero, sin norma, solamente con los conocimientos que tenemos hasta el momento, si podemos identificar por lo menos a qué requisito hace referencia. No es necesario que digan 841, pero sí, por ejemplo, que digan, aunque sea 8, ¿sí? Con qué requisito está asociado y si ustedes consideran que es verdadero o es falso, ¿sí? Para esto van a tener 15 minutos. Posteriormente, una vez que lo terminen, toman la norma y con la norma en mano, lo que van a hacer es volver a hacer el ejercicio, a ver si estaban en lo cierto, ¿sí? Es un buen ejercicio para identificar los requisitos de la norma. Así que bueno, espero que tengan suerte y que realmente con norma y sin norma logren el objetivo.